Entonces, como hemos definido que en este caso vamos a usar flip-flops tipo JK, entonces lo que nos queda es obtener las expresiones lógicas para las variables de estado siguientes. Habíamos dicho que como hay dos variables de estado, la variable A, la variable B, entonces las variables de estado siguientes serán J sub A, K sub A, J sub B y K sub B, que corresponden obviamente a las entradas a cada uno de los dos flip-flops que vamos a utilizar. Entonces, dibujemos los mapas. ¿Cuántos mapas vamos a dibujar? Bueno, si cada flip-flop tiene dos entradas, vamos a tener dos mapas por cada variable de estado. Entonces serán en total 4 mapas. ¿Cuáles son las variables externas del mapa? Obviamente serán las variables de estado A y B y la entrada, en este caso, que hemos llamado secuencia. Para abreviar un poco voy a decir set simplemente, ¿no? Pero sabemos que eso es realmente la entrada secuencia. Y lo mismo será en todos los otros mapas. Entonces, para cada mapa, ¿qué es lo que podemos observar? Las dos variables de estado más la entrada. Entonces se configura un mapa con 3 variables que representan, en definitiva, 8 celdas. Bien. Para dibujar estos mapas, o mejor dicho, para introducir los valores que representan el estado siguiente o que van a representar el estado siguiente, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de ver cada una de las transiciones de las variables A y B. De un valor de la variable A de estado presente a su correspondiente estado siguiente, eso hay que considerarlo, y obviamente cuál es el valor que debe tener J y K para esas transiciones. Entonces, recordando, tenemos aquí, esta es para la variable J sub A, la expresión para K sub A, este será para la variable B, o sea J sub B y K sub B. Entonces, veamos. De acuerdo a lo que nos dice la tabla de estados presentes y siguientes, dice que la variable A, fíjense que de acuerdo a cómo hemos ubicado los códigos, ¿verdad? Entonces, obviamente, el extrema izquierda va a ser para la variable B, los valores para la variable A, el extrema derecha para la variable B. Y lo mismo en el estado siguiente, ¿verdad? A y B. Entonces, veamos. Para la variable A, cuando la entrada es 0, dice que va a 0, o sea, de 0 a 0. Con entrada 0. ¿Qué es lo que nos dice la tabla de excitación cuando va de 0 a 0? Es 0 y phi. Entonces eso es lo que vamos a ubicar aquí, 0 y phi. Pero cuando la entrada es 1, para el mismo estado presente, para la misma variable A, dice de 0 a 0. Nuevamente se repite y por lo tanto será 0 y phi. En cuanto a la variable B, dice de 0 a 0, eso significa 0 y phi en J y K. Cuando la entrada es 1, va a 1, es decir, de 0 a 1. Cuando va de 0 a 1, lo que nos dice la tabla de excitación es que el J debe ser 1 y el K debe ser phi. Entonces lo ponemos aquí, 1 y phi. Continuamos en el estado B. Repito, aquí hay que tener cuidado porque hay que ir viendo el código que corresponde, ¿verdad? En este caso, siendo 0, 1, las celdas que corresponden serán estas dos, ¿verdad? En cada mapa. Entonces tenemos, para la variable A de 0 a 0, sabemos que eso es 0 y phi. Para la variable A mismo, pero con la condición 1, va de 0 a 1. Entonces ponemos 0, 0 y phi, pero en el otro caso va con la condición 1, va de 0 a 1. Por lo tanto, eso nos resulta en un valor de 1 y phi.
Es decir, cuando cambia de 0 a 1, de acuerdo a la tabla de excitación, es un if. Para la variable b con condición 0, va de 1 a 0, ¿verdad? La variable b, de 1 a 0, y eso significa un valor de j phi y k 1. Para la condición 1, tenemos lo mismo, de 1 a 0. Otra vez, 1 y phi 1, perdón. ¿Ok? Luego vamos al estado C. Para el estado C, las celdas que corresponden son estas dos en cada estado, ¿verdad? Entonces, tenemos para la variable A con condición 0, de 1 a 0, con condición 1 también de 1 a 0. Y eso significa phi y 1 de acuerdo a la tabla de excitación. Para la variable B tenemos 0 a 0 y de 0 a 0. Eso de acuerdo a la tabla de excitación es 0 y phi. Le ponemos 0 y phi, 0 y phi. Las dos celdas que no están siendo consideradas, ¿por qué? Porque ese estado no forma parte de los estados en el diagrama de estado. Por lo tanto, pues, fácilmente podemos decir, como ahí no importa el valor, vamos a poner don't care. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Bueno, obtener simplemente las expresiones lógicas para j sub a, k sub a, j sub b, k sub b. Fíjense, aquí yo puedo agrupar estas dos celdas para j sub a. ¿Qué es lo que nos va a resultar en ese caso? Que j sub a es igual a b producto con sec, que es la entrada o secuencia. Para k sub a yo puedo agrupar estas 8 celdas, ¿sí ven? O sea, todas haciendo los don't care valer 1 nos daría que k sub a es igual a 1. En este caso, agrupando estas dos celdas, obtenemos que j sub b va a ser igual a negado producto con sec. Y k sub b, asimismo, agrupando estas 8 celdas, resulta que k sub b es igual a 1. Y aquí podemos verificar lo que dijimos antes, ¿verdad? Y cuando yo uso flip-flops que tienen más de una entrada, como en el caso del JK que tiene 2, las expresiones resultantes de las variables de estado siguiente van a ser más reducidas, ¿no? Y eso obviamente nos ayuda porque el flip-flop es algo compacto y si logramos que esa expresión sea reducida, también pues el circuito va a ser bastante reducido. Entonces, vayamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente hacer uso de los flip-flops y dibujar el diagrama esquemático, digamos así, o el diagrama del circuito. Entonces tenemos flip-flop para la variable A, o sea, el J y K. Tenemos como salidas, esta va a ser A.H y obviamente la otra es A.N. O si ustedes recuerdan, eso lo consideramos como Q negado en el flip-flop, ¿no? Y las entradas son J y K. Entonces, como este es para la variable A, esta va a ser J sub A, ¿no? Punto H, y esta va a ser K sub A punto H. Pero ¿a qué es igual J sub A? Dice B por sec. O sea, el otro flip-flop que corresponde a la variable B nos va a generar esa salida o ese estado presente para la variable B. Y en ese caso tomamos B del segundo flip-flop y lo vamos a través de una puerta lógica, que puede ser una puerta AND, lo conectamos a la entrada J sub A. Y producto con sec, sec.h. Para K sub A, que es lo que hemos obtenido, que esto es 1, o sea, lo podemos poner a más veces C porque es este flip-flop acepta lógica positiva en sus entradas, ¿no? Para J sub B tenemos algo similar, ¿no? A negado por sec, entonces también una puerta AND
tomamos A negado, que significa ese valor de salida o esa señal A.L, la realimentamos, y la otra entrada va a ser sec. Entonces de aquí tomamos esa misma y de esa manera ya tenemos la implementación para J sub B, y para K sub B otra vez más veces 0. Recordemos, el flip-flop tiene su entrada de reloj, que es la señal de sincronismo, ¿verdad? Entonces yo puedo conectar esa señal de sincronismo entre sí y enviar una sola, que vendría a ser esa señal de reloj. Asumiendo que en este caso los flip-flops trabajan con flanco positivo, sería esa la conexión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está faltando? Si bien aquí hemos considerado las variables de estado siguiente, todavía no hemos hablado nada de la salida pulso. Entonces debemos también dibujar un mapa para la variable de salida. Tenemos en el estado A, sea con entrada 0 o 1, la salida es 0. En el estado B, correspondiente a su código 01, también salida 0, sea la entrada 1 o sea 0. En el estado C, con entrada 0, salida 1, con entrada 1, salida 0. Y el estado, o el código de estado que no estemos usando, pues nos va a llevar a considerar un docker, es decir, no importa el valor que pongamos ahí. Entonces este es el mapa para la salida, salida pulso. En este caso, si yo agrupo estas dos celdas, nos va a resultar que pulso es igual a producto con sec negado. Y como se implementa esto, bueno, yo podría decir, ¿qué tal si uso una puerta AND y genero la salida pulso? ¿Verdad? Y tomo la salida A como la conexión para una de las entradas y sec negado. Entonces, como los sec lo tenemos aquí, tendríamos que usar un inversor de voltaje para generar el valor negado, digamos así, o el sec.L, ¿verdad? Y ese es el que se conecta ahí, y de esa manera estaría completo el circuito. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos un poquito pensar de acuerdo a esta implementación o ese circuito resultante? Primero, que hemos tratado de simplificar el circuito a través de seguir ciertas reglas. No lo hicimos en este caso para simplificar la expresión lógica para la salida, pero también debimos hacerlo. ¿Pero por qué no lo hicimos? Porque realmente el número de estados es apenas de 3. Y entonces con 3 estados prácticamente como que es muy simple como para pensar en que tengamos que aplicar lo que se llama la regla 3. ¿Qué es lo que nos dice la regla 3? La regla 3 sirve para asignar códigos a los estados, pero de acuerdo a los valores de salida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que aquellos estados que tengan los mismos valores de salida para las mismas condiciones de entrada, a esos estados deberíamos asignarle un código de distancia unitaria. Pero observemos, podría ser el A, el B, que son los dos que tienen las mismas salidas para las mismas condiciones. Por lo tanto, el A y el B deberíamos haberle asignado código de distancia unitaria. Pero tal como lo hicimos, y repito, por ser un diagrama apenas con 3 estados, prácticamente nos está resultando bien lo que habíamos hecho inicialmente. Es decir, con esto nos podríamos quedar ahí como una buena implementación de este circuito secuencial sincrónico. Ahora deberíamos pensar, bueno, ¿y cómo funciona esta máquina secuencial en el tiempo? Si bien fue presentado en el ejercicio, ¿cuáles son esas transiciones cuando se cumple una secuencia que uno desea detectar, pero en el tiempo
la, la forma de funcionamiento debe ser bien entendido, en qué momento cambia de estado, en qué momento se genera el pulso, y eso debe estar muy claro. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar la señal de reloj. Sabemos que la señal de reloj no es otra cosa que una onda cuadrada como esa, ¿verdad? En el análisis, en el tiempo, obviamente tenemos que considerar la señal secuencia, que por ahora la vamos a llamar set para abreviar, y también la salida pulso, para ver en qué momento realmente se genera el pulso. Entonces, vamos a asumir que empezamos aquí con el estado A. Si ustedes recuerdan, en la explicación del ejercicio se había llamado T sub 0. Digamos que A corresponde a ese ciclo de reloj T sub 0. Entonces, estos flip-flops trabajan con flanco positivo. Por lo tanto, en cada flanco del reloj es donde se va a generar esa transición de un estado al siguiente. Entonces, en este caso, en el estado A, ¿qué es lo que debemos observar? Es que, de acuerdo al diagrama de estados, dice, con entrada 0, salida 0, con entrada 1, salida 0. En todo este tiempo en que está en el estado A, el pulso va a estar en nivel bajo, es decir, no pasa nada, no se genera pulso. Pero ¿cuál es el estado siguiente y en qué momento pasa el estado siguiente? Eso depende de en qué momento llega el flanco. O sea que el siguiente flanco sería ahí cuando termina el ciclo correspondiente al estado A. De acuerdo a esto dice que si la entrada es 0, se va a quedar en el mismo estado. Entonces vamos a considerar esta situación. Vamos a considerar el hecho de que la entrada C cambia algo así. ¿Ya? Para considerar una situación en el tiempo, ¿no? Obviamente esto va a ser muy dependiente de en qué tiempo estamos considerando. Pero vamos a considerar esa situación. Entonces, aquí cuando viene el siguiente flanco, es decir, al finalizar el estado A, es donde vemos o muestreamos qué valor tiene la entrada sec o secuencia, y eso nos determina cuál es el estado siguiente. Miren, como en este caso es 1, de acuerdo al diagrama de estados dice que el estado siguiente va a ser el B. Entonces yo voy a decir que en todo este siguiente ciclo de reloj, que podríamos llamarlo T sub 1, es realmente el que corresponde al estado B. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el primer ciclo se está cumpliendo que la entrada es 1. O sea, tenemos el primer 1, ¿no? Aunque no esté durando todo el tiempo del reloj, del ciclo de reloj, pero por lo menos parte del tiempo dice está en 1, y también al finalizar mantiene en 1, lo que nos dice que la máquina debe ir al estado siguiente, que es el B. Luego, cuando finaliza el estado B, verificamos nuevamente qué valor tiene la entrada C. Y de acuerdo a esto tenemos nuevamente un 1. ¿Qué significa eso? De acuerdo al diagrama de estados dice que con 1 va al estado C. O sea que de aquí iría al estado siguiente, que es el C. Por ahí se va cumpliendo la secuencia, ¿verdad? 1 y 1. Faltaría un siguiente flanco para verificar si se cumple o no la secuencia, que es 1, 1 y 0. De acuerdo a esto, veamos. En el siguiente flanco vemos que la entrada es 0, por lo tanto se está cumpliendo la secuencia 1, 1, 0. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Bueno, que cada vez que se cumpla la secuencia 1, 1, 0, debe generarse pulso, y de acuerdo a lo que hemos dibujado en el diagrama de estados dice que del estado C debe pasar al A, pero generando la salida pulso. Entonces, pero la salida pulso, ojo con esto, ¿eh? Se va a generar dentro del estado C, ¿no? Para ir al estado A, pero siempre que tengamos 0 en la entrada. Entonces veamos ahí,
tenemos el pulso, ¿verdad? Como depende de la entrada C, y como aquí la entrada se hace 0, digamos que a partir de aquí y todo el tiempo que se mantiene en el estado C, se genera el pulso, de esa manera. Si tuviéramos que en todo el ciclo que corresponde al estado C, la entrada fuera 0, entonces generaríamos el pulso de una duración completa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que siempre que sea 0 la entrada, se genera una salida de pulso. Continuando con este análisis en el tiempo, digamos que empezamos nuevamente. ¿Cuál es el siguiente estado del C? ¿A dónde debe ir? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice, que cuando la entrada es 0, va al estado A, aunque también se da lo mismo cuando la entrada es 1. Pero la diferencia está en que cuando la entrada siendo 0, la salida es 1, acá la entrada siendo 1, la salida es 0. Pero va al mismo estado. Entonces, el siguiente estado aquí va a ser el A. Es casi como que regresar a este punto, ¿verdad? Es decir, nuevamente empieza todo, digamos, ¿no? Aunque en el tiempo, si yo llamo a este T sub 0, este T sub 1, este de acá sería el T sub 2, este de acá sería el T sub 3 y así sucesivamente. Pero para nuestro diagrama de estados, para hacer el seguimiento, de acuerdo a las transiciones que hemos dibujado, vamos a poner los estados que corresponden a cada uno de esos ciclos, ¿verdad? Entonces, en el estado A, nuevamente empezar. Dice aquí, vamos a suponer este caso, ¿no? De que aquí era, en este flanco, cuando tiene que indicar cuál es el siguiente estado, verificamos. Como la entrada C es 0, el estado siguiente, ¿qué dice? Que debe quedarse en el estado A. O sea, el diagrama de estados nos dice, manténgase ahí en el estado A. ¿Por qué? Porque mientras no se genere el primer 1, no arranca a verificar nuevamente una secuencia 1, 1, 0. Entonces, vamos a considerar este nuevo caso para con esto finalizar el análisis, ¿no? Entonces vamos a decir que aquí es algo así, ¿verdad? Entonces, al finalizar el estado A, verificamos, tenemos aquí el primer 1. Miren que la salida pulso va a tener que mantenerse en 0 hasta que nuevamente se vuelva a cumplir la secuencia. Entonces, el siguiente estado va a ser el B, de acuerdo al diagrama de estados. Siendo 1 la entrada, el estado es B, el siguiente. En el B, verificamos nuevamente, como aquí es 1 otra vez, se va cumpliendo la secuencia, por lo tanto el siguiente estado va a ser el C. Ampliamos un poco esto. Entonces tenemos segundo 1, pero en el tercer estado, en el C, tenemos que la entrada es 0. Se cumplió nuevamente la secuencia y por lo tanto, siempre que la entrada sea 0, se genera el pulso. ¿Pero dónde? Tiene que ser siempre dentro de ese estado C. Es decir, no es en el siguiente estado, sino en el estado presente. En este caso es el C. ¿Sí? Entonces se generan dos pulsos de acuerdo a esas dos situaciones que hemos considerado para el flujo en el análisis.